Bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver lo que creo que les interesa, que es cómo reparar tu microondas. Como siempre digo, este video está dirigido a la gente que se da maña o que no tiene un mango y sabe más o menos manipular una herramienta y puede reparar su propio microondas. Hoy vamos a tratar la falla de el microondas funciona, prende la lámpara, gira el plato. En el caso que sea digital funciona todo el panel de control, la cuenta regresiva del tiempo. En el caso de análogo lo encendemos, se escucha que el microondas empieza a funcionar, el ventilador funciona pero no calienta. Los que no vieron el video 1 y no tienen la idea, mírenlo porque más o menos les va a dar una idea de cómo funciona los microondas. Sabemos que, bueno, obviamente tiene que estar energizado. Tenemos el transformador de alta tensión que recibe los 220 volts que le manda el panel de control, sea analógico o digital. Eleva la tensión alterna. Después tiene tres componentes para transformarlo en continua, que es el capacitor, que esto que ven acá lo saqué para que sea un poco más didáctico el video. Diodo de alta tensión, fusible de alta tensión. El fusible de alta tensión, como ya vimos, está para proteger sobrecargas del magnetrón, sea porque el magnetrón, que es el generador de microondas, esté defectuoso o porque le coloquemos una carga, como puede ser algo metálico en el interior de la cavidad y demás, que ya sabemos que con la microonda no va. Entonces, vas a tu casa, pones Start o giras la perilla, le das tiempo y el microondas prende la lámpara, funciona el ventilador, pero no calienta un sorongo. Ahora vamos a ver cómo medir. Para eso voy a usar un multímetro totalmente básico. Elegí usar esto porque con esto las mediciones básicas se pueden hacer y podemos determinar dónde está el problema, y esto actualmente está a fecha de publicación del video unos 400 pesos en una ferretería, así que lo pueden adquirir. Destornillador, pinza, si no tenemos le piden a un vecino. Lo primero que vamos a ver, la cuestión de seguridad. Obviamente asegúrense de que el microondas esté desenchufado. Si el microondas ustedes lo tienen hace un par de días, un día ya basta desenchufado, o lo tienen guardado porque no funcionó y decidieron a repararlo, no hay ningún riesgo, ya que el capacitor, que es esto, que acumula energía, que acumula unos menos 4000 volts, ya se descargó solo con el tiempo. Obviamente asegúrense de estar desenchufado. En el caso, yo ahora el microondas lo tengo enchufado. Este capacitor se carga únicamente cuando el microondas está en funcionamiento, es decir, cuando el tiempo está corriendo. Para asegurarnos de descargarlo, como le digo, porque puede tener 4000 volts y ya una sola vez en mi vida, en 20 años, me pateó uno y lo recuerdo, así que no es grato. Vamos a usar una pinza con aislante. Esto nunca lo hagan descalzo, siempre con un calzado aislante del piso por cualquier cosa. Y si quieren más seguridad aún, porque estas aislaciones generalmente aíslan hasta 1000 volts, envuélvanlo en un trapo a la manija y hacen este procedimiento. Tocan las puntas para asegurarse de descargar. Una vez descargado, yo lo voy a desenchufar, lo tengo enchufado. Nos aseguremos que está desenchufado, así no tenemos riesgo de los 220 volts que va todo por aquí, y descargado el capacitor. Ya cuando no tenemos riesgos de mandarle un moco, agarramos un multímetro, ponemos en escala de resistencia en el mayor valor, y ahora vamos a hacer mediciones básicas de lo que es el magnetrón, que es el generador de microondas. Ya que no genera microondas, vamos a empezar con una medición del magnetrón. Aquí tenemos este tipo de ficha. Sacamos los dos bornes, ya no hay riesgo porque descargamos el capacitor. En este caso, este tester lo ponemos ahí en medición de 200 kilo y vamos a poner una punta en el gabinete y otra punta en cualquiera de las dos bornes que tiene aquí. Vemos que no mide nada. Si yo junto las puntas, me va a medir
resistencia, continuidad. En este caso el magnetrón está bueno, esta es la medición que tiene que hacer, le tiene que medir así. Si le mide distinto del circuito abierto, es decir, una impedancia, por más que sea de alto valor o bajo valor, el magnetrón no va más y no le va a quedar otra que cambiarlo. Se pide por el código que tiene acá la etiqueta, este es un 2M217J, marca Witol. Generalmente los magnetrones se pueden cambiar uno por otro, el problema es la sujeción mecánica que se saca con 3 o 4 tornillos que tienen ahí y lo sacan hacia atrás. Yo acá tengo otro que después les voy a mostrar para que lo vean afuera. Bien, medido el magnetrón, ya sabemos que el magnetrón no es el problema. Volvemos a conectar. Pero vamos a medir otra cosa del magnetrón que nunca falla, pero por la duda lo vamos a hacer. Ahora vamos con el mismo multímetro a la escala más baja que tenga, su multímetro de 200 ohm, y vamos a medir ya entre estos dos terminales, que son los terminales del filamento, que de continuidad. En este caso, a la inversa del otro que tiene que dar abierto, en esto me tiene que dar casi un cortocircuito, ya que adentro, después vamos a desarmar uno, tiene un filamento. Corroborado esas dos mediciones sobre el magnetrón, directamente colocamos. Paso siguiente, que es lo que generalmente pasa, se abre el fusible. Lo que estamos buscando es, si en el caso que se abre el fusible, por qué se abrió. Sacamos acá, va calzado a presión, está generalmente en un gabinete aislante de plástico. Voy a tratar de abrirlo para medirlo y verificarlo. Como es un fusible, lo que tenemos que medir es continuidad. Ahí a ver si lo llegan a ver, como ya les expliqué en el video 1, es bastante más largo que los fusibles comunes porque es de alta tensión. Volvemos a colocar el tester en el lugar de menor impedancia o en función diodo buzzer, en este caso tiene, y si tocamos las puntas, que significa continuidad, vamos a tocar el fusible y nos tiene que medir. Este fusible está correcto. Si no llega a estar correcto, para hacer una prueba tipo MacGyver, si están en su casa y no tienen nada, pueden poner un trozo de papel aluminio o el aluminio de, no sé si todavía vienen las cajas de cigarrillos con papel aluminio, o soldarle si tienen soldador, o unirle un pequeño hilo finito, ya que son de 150 mA, solo para hacer la prueba. Después, cuando tienen tiempo, lo compren y lo cambien. Esto no es el problema, lo volvemos a unir. Si este fuese el problema, si el fusible de alta tensión fuese el problema, podemos tener o el magnetrón, que ya verificamos que no es, o esto que se llama diodo, que es para transformar la corriente alterna de alta tensión, que nos larga el transformador en continuo. Como es un diodo de alta tensión, los que tienen idea de electrónica, solo un diodo mide el ideal de 0,7 700 mA de caída de tensión. Como esto es un diodo de alta tensión, son varios diodos en serie, con lo cual la tensión que le aplican los testers para medir los diodos no lo van a llegar a medir. Así que lo que vamos a hacer, podemos hacer dos mediciones, como dijimos antes, o en función resistencia, vamos a ponerlo en 2000 ohm, o en función diodo bus. La medición nos tiene que dar abierto, ¿sí? Si esto nos da corto es un problema y el diodo está en mal estado. Este diodo obviamente está bueno, así que lo dejamos. Por último, lo que es el circuito de alta tensión, tenemos el capacitor. Yo no creo que se llegue a ver, se lo voy a leer. Este capacitor, el valor es de 0.9 microfaradios por 2100 volt, ¿sí? Con una tolerancia de más o menos 3%. Eso quiere decir del valor de los 0,9 micros se puede desviar más o menos 3%. De 50 a 60 Hz, y lo más importante, que acá está dibujado, que es lo que le comentaba antes, tiene una resistencia interna en paralelo de 10 MΩ. Esta resistencia es para que una vez el microondas deje de funcionar, por más que siga enchufado, se descargue y no permanezca cargado con esos casi menos 4000 voltios que son peligrosos. La descarga que hacemos con la pinza de un capacitor no es ideal,
porque puede dañar las placas internas del capacitor, pero descargarlo así una sola vez o 2 veces no lo va a dañar, así que hágalo tranquilo. Bien, ya medimos diodo, ya medimos magnetrón, y el capacitor hacemos la misma medición, o en continuidad buzzer o en baja resistencia. Lo vamos a medir y nos va a medir abiertos. Si nos mide baja impedancia o menos de 10 megaohm, que es el valor de la resistencia interna que tiene en paralelo, tenemos el capacitor fugado o en corto, lo cual nos hace abrir el fusible. Bien, lo poco probable, pero ha pasado en algunos casos, es defectuoso el transformador de alta tensión, que ya sabemos que recibe los 220 volts en el caso de Argentina en el primario y lo eleva. El transformador tiene dos salidas secundarias. Una, que es la de alta tensión. Voy a sacar de vuelta para que ustedes vean. Generalmente el secundario es un alambre muy finito, como un cabello, que tiene un montón de vueltas justamente porque es un transformador elevador. Uno de los bobinados secundarios de los dos que tiene, nos tiene que medir entre 150 ohm, 250 ohm, más o menos, dependiendo de la potencia del transformador. ¿Cómo se mide? Un borne lo podemos poner aquí en el gabinete donde les ocurre, en una parte metálica, y la otra punta del multímetro lo ponemos acá en la salida donde se conecta el fusible. Ahí vemos 0.23, si lo muevo a escala. Este en particular, con este multímetro, 224 ohmios me mide, con lo cual es un valor bastante interesante. Generalmente cuando se ponen defectuosos los transformadores de alta tensión, como hay alta tensión en juego, a veces cuando tienen cucarachos o están con humedad, se chispean, largan humo, se ponen negro, entonces ustedes ya ahí van a hacer una premisa de que el transformador está defectuoso. Y la otra bobina del transformador es una de muy baja impedancia que alimenta el filamento que genera la nube de electrones, que después la cavidad resonante no genera la famosa microonda de 2450 megas. Lo que vamos a hacer es también poner en baja impedancia o en buzzer y medir ese filamento. Ahí va. 0 lo voy a pasar, medición de resistencia 005. Quiere decir que los dos bobinados del secundario del transformador están buenos. Los voy a dejar acá para hacer una medición que después les muestro. Y lo que nos queda medir es si la placa de control, sea analógico digital, le está mandando la entrada de 220 voltios. Acá sí tengan cuidado, ojalá espero que tengan disyuntor en su casa, porque tenemos que meter la mano en los dos bornes del primario del transformador, no quiero tocar el video, que están aquí, para medir si realmente, después cuando tengan cancha, los que se van a dedicar a reparar esto ya escuchan los sonidos que hace el microondas y se van a dar cuenta dónde está el problema, porque cuando pegan los 220 se escucha como una especie de campanazo y después un ruido de que el magnetrón está recibiendo energía y está generando la microondas. Para hacer la medición de los 220 voltios en un multímetro como este, nos vamos a tensión de alterna, que ya vimos lo que es una sinusoidal, y vamos a ver la escala de 200. Nosotros acá en Argentina tenemos 220, así que nos vamos a tener que ir a la escala de 750. Voy a alejar los bornes porque los 4000 volts me puede saltar un arco más. Bueno, enchufo, ahí escucharon, y a ver cómo puedo hacer si me quedo pegado, poner a funcionar el microondas. Voy a poner ahí para que vean. Y vamos a medir, estas puntas son muy malas. ...222 volts. Ahí está recibiendo energía, así que
conectamos, lo que es el panel de control está funcionando. Ahora con mucho cuidado, porque les dije que acá hay 4000 volts, voy a medir la tensión de alterna de 50 Hz. Esto obvienlo ustedes, pero bueno, a los que tengan curiosidad lo pueden hacer. Vamos a poner un borne ahí, vamos a poner un borne acá y vamos a ver qué tensión de alterna, yo lo bajé de escala de 200 volts, nos genera para el filamento. Está oscilando, pero verán, 3.2, 2.4 volts. Es una tensión muy baja de gran capacidad de corriente para el filamento. Así que en teoría ya tenemos todo correcto. Acá podemos armar. Lo voy a hacer con la pinza porque esto puede estar cargado. Que ya le dije que los 4000 volts no son agradables. Bien, entonces ya verificamos que los transformadores llegan 220, que el fusible no está abierto, que no tenemos un cortocircuito en ninguna de estas dos cosas y que el magnetrón en primera instancia no está midiendo bien. Ahora quiero mostrarle que tenemos por aquí, es donde sale la microonda. Eso va generalmente tapado por esto se llama mica. Lo que hace es dejar pasar la microonda, porque si acá fuese sellado de metal no tendría por dónde salir la microonda, sale por ahí, pero tenemos que evitar que a esa cavidad le llegue los alimentos. Vamos a suponer que nosotros nos pasamos, pusimos lo que sea, una tarta, un huevo, todo eso explota y larga el resto de comida para todos lados, para que no se meta justamente en el magnetrón y obstruya la salida y demás, se le pone este protector que es mica. Algunos traen plástico, esto va calzado con orejas, ustedes curvan un poco esto, hacen zafar las orejas y sale. ¿Qué problema les trae esto? Esto con el tiempo, todos los vapores, la grasitud y toda la mugre que se le va pegando, la va obstruyendo. Como justamente por ahí sale la microonda cuando quiere salir por acá no la atraviesa porque se encuentra justamente todo está obstruido, empieza a calentar, empieza a carbonizar la suciedad que tiene de comida vieja y la carboniza, se quema, larga humo, chispas, que termina quemando la pintura de la cavidad. Acá verán, esta cavidad ya tiene algunos sectores oxidados. ¿Qué hacemos con esto? O vamos a una casa de ventas de electrónica o de piezas de microondas y le pedimos una de estas. Podemos llevar la muestra con la forma y si no, comprar un pedazo de mica de plancha. Esto se pone acá, se calca y con una tijera cortamos la forma. Ya verán el distinto color que tiene esto. Esto obviamente está usada, impregnada ya de aceite y vapores, y la otra está nueva. Ya algunas vienen cortadas, como le dije, esta también está usada y otras no. Por eso es fundamental mantener la limpieza de ese sector, que es por donde sale la microonda. Hay muy pocos microondas viejos ya, los nuevos no lo traen, que traían dos diodos, uno en paralelo al capacitor que vimos y otro es el rectificador propiamente dicho. El que está en paralelo, si lo sacan, el microondas va a funcionar igual. Si solo tienen en corto obviamente tienen que verificar que el capacitor no esté en corto. El que es fundamental para la rectificación y la generación de la corriente continua de alta tensión es el otro diodo. Otra cosa por el cual no puede calentar, que lo van a ver físicamente dañado, a veces cuando están expuestos a la humedad o estos conectores al manejar mucha corriente están medio flojos, se oxidan y no generan buen contacto porque hacen falso contacto con el filamento y el filamento no genera los electrones para poder posteriormente generar la microonda. Si eso les sucede, compren un terminal de esto, cortan el cable, lo colocan bien, si quieren lo sueldan y tema solucionado. Y si pueden, con una lija, y si tienen un Dremel, le limpian bien el borne al magnetrón para que esto haga buen contacto, ¿sí? Acá tenemos el magnetrón por afuera, le damos acá. El magnetrón, como le dije, se saca los tornillos que están acá, se saca hacia afuera. Si tiene arriba un protector térmico, como en este caso, lo desatornillan, sacan los bornes y sale.
nos encontramos con esto. Esta es la antena del magnetrón, el cobertor de la antena, que esto a veces cuando se chispea suele comerse, los dos conectores de los filamentos, aleta de disipación. Y este en particular, si bien está bueno eléctricamente, quiero mostrarle que físicamente, pero se pega a ver, tiene un imán, estos dos imanes, tiene uno de ellos quebrado. Esto puede bajar el rendimiento de la microondas. Bien. Otra cuestión por la que puede bajar el rendimiento de la microondas, más allá de la mica de cavidad, es la tensión que tengas en el domicilio. Como sabemos que tiene un transformador, al no ser una fuente switching realimentada, la salida va a depender de la entrada. Y si en la entrada tenemos menos de 220, caso de domicilio que tienen 180 volts y 170 volts, o no le va a funcionar o le va a calentar muy poco. Este es un dispositivo todo o nada, es decir, está funcionando o no está funcionando, no es algo que le podemos dar más potencia o menos potencia. ¿Cómo regular la potencia de los microondas? Con el ciclo de funcionamiento. Si lo ponemos 100% del tiempo, esto va a estar recibiendo energía y generando microondas el 100% del tiempo. En el caso que lo pongamos al 80, estará el 80% del tiempo funcionando y el 20% no, y así con todos los niveles de potencia que tenga. En la función descongelado, que hace lo mismo. En la función descongelado da golpe de microondas, esto lo van a escuchar en el sonido, corta, golpe, corta. ¿Para qué hace eso? Le da calor, entonces la comida y las moléculas, que es lo que viene en el video 1, se calienta un poco, por conducción transfiere el resto, se enfría. Le da golpe de microondas, calienta, eso es para justamente no cocinar y tratar de descongelar y que haya conducción, porque si le estamos todo el tiempo dando microondas, va a calentar y cocinarse. Así que esa es la única diferencia entre descongelado y cocción. Bueno, estoy mirando el machete que me hice para ver qué más podemos tratar. Bueno, ahora vamos a ver este microondas, ya conectamos todo, debería estar funcionando y vamos a hacer un truquito de meterle un neón. Yo lo dejé sin mica, otra cosa, sin la mica el microondas funciona perfectamente, pero como les digo tenemos el riesgo, así que si ustedes le hacen chispa, lo sacan, verifican que la pintura no esté salida. Si está salida, agarren un solvente, puede ser lo que puedan tener en la casa, algodón con alcohol, thinner, alcohol, limpiar bien la zona, desengrasar, ver si se saltó la pintura. Si se saltó la pintura, agarran una pintura que se llama epoxi en aerosol, que sirve para pintar la ropa, heladera, microondas. Le dan una pintadita de epoxi y después le colocan la mica nueva, que ya vimos dónde se compra y cómo se hace. Ahora vamos a poner andar. Ahí está, no sé si se ve, no sé si se llega a ver en el video, pero bueno, ahí tenemos un neón que es testigo que la onda electromagnética invisible está presente. Otra cosa que les puede complicar la apertura del microondas, que yo lo vimos en el video 1, que creo que me olvidé de decirlo, es que algunos tienen un tornillo de seguridad, esto que muchos le dicen estrella, se llama Torx, y en particular los que tienen ahí, como verán el tornillo, una saliente, se llaman Torx de seguridad o Torx Tamper, que lo tienen que sacar con una herramienta de esta, que es una punta Torx Tamper número 15. En el próximo video vamos a ver ya un nivel 3, ya mediciones con forma de onda, con un consumo de corriente con pinza perométrica, bueno, desarmar un magnetrón, desarmar un timer analógico digital, y vamos a ver por lo cual no te puede encender el microondas. Pero empecé con esta falla que es la que generalmente pasa. Hace todo el microondas, parece que funciona perfecto, lo único que hace es no calentar. Espero les sirva, si les sirvió un like, si quieren se suscriben y los espero en el tercer video. Y si no tienen ni idea, como les dije, vean el 1 que más o menos explica cómo viene la onda para que este aparato funcione. Gracias a todos.